Amén. Vamos al libro de Lucas, rápido. Lucas, capítulo 22. Vamos a leer ahí un par de versículos. Lucas, capítulo 22. Conforme lo vayan encontrando, se va poniendo en pie, por favor, para darle lectura a la palabra del Señor. Lucas, capítulo 22, versículo del 31 al 34. Gloria a Dios. Lucas capítulo 22, vamos a leer del versículo 31 al 34. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos, iglesia? La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a su palabra nos dice, diga conmigo, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido, ¿para qué? Para zarandearos como a trigo. Versículo 32. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. 34. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Padre, gracias por esta lectura maravillosa. Ahora te pido, Señor, que uses mi vida y que cada uno de los asistentes esta noche abran su mente y su corazón, incluyendo el mío, y háblanos, Señor, conforme sea tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado, Señor, y el pueblo de Dios dice, puede sentarse, amada iglesia. En el capítulo 22, versículo del 31 al 34, hay algo, hermano, que esta noche usted y yo vamos a descubrir. ¿Está conmigo? La palabra de Dios dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Lo primero que tenemos que ver en este versículo, ¿quién era Simón? Pedro, el famosito Pedro, ¿verdad? Pedro, un discípulo que siguió siempre al Señor donde quiera que él iba, Pedro ahí estaba. Pero en el versículo que acabamos de leer, la palabra del Señor dice, y el Señor le dice, Simón, he aquí, Satanás te ha pedido y te quiere zarandear, ¿está conmigo? Zarandear como a trigo. No es cierto que nosotros de la noche a la mañana nos pueden suceder cosas que nos quedamos admirados, hermano. A veces nos acostamos sanos y nos levantamos enfermos. A veces tenemos en abundancia y de repente viene escasez. De repente nos suceden cosas que nos preguntamos por qué nos están pasando estas cosas. Y a lo mejor en este versículo, cuando el Señor le dijo, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo, me imagino yo que Simón Pedro se le ha de haber quedado al Señor, ¿verdad? Y han de haber venido muchos pensamientos a su mente. Primero, Señor, ¿cómo vas a permitir que a mí me pase esto? ¿Cómo vas a permitir si yo te sigo, yo te creo? Yo hago lo que tú me dices, soy obediente. ¿Y cómo vas a permitir que esto suceda? Pero en el versículo 32 la palabra dice, pero yo, le dijo el Señor, antes que Pedro dijera una palabra al Señor, porque tal vez lo pensó pero no lo dijo, ¿está conmigo? Yo, le dijo el Señor, he rogado por ti, solo te pido, le dijo el Señor, que tu fe no falte. Y tú, le dijo, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo 2 cosas. Lo que el Señor le dijo a Pedro, a Simón, ¿verdad? A Simón Pedro, es que la fe, que nunca se le vaya a ir la fe, le dijo el Señor, que nunca se te vaya a ir la fe. Porque si llegas a flaquear en la fe, de verdad que tu enemigo Satanás te va a zarandear. ¿Está conmigo, hermano? Es necesario que esta noche usted y yo comprendamos que la fe es parte, oiga bien, es parte espiritual para nuestras vidas. La misma palabra nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios.
Entonces, pensando en esto, quizás Simón, ¿verdad?, comprendió lo que el Señor le decía, pero aquí en este versículo encontré algo que yo quiero que usted descubra. Dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto. Cuando la palabra de Dios me enseñaba, tú, una vez vuelto, quiere decir que Simón Pedro regresaba, pero ya no regresaba zarandeado, como a trigo, dice la palabra, sino que regresaba envuelto en la victoria que solo Jesús le iba a dar. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Porque déselo si es para el Señor. Porque la palabra de Dios dice, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué quería el Señor que confirmara? Lo que estaba pasando en su vida y lo que el Señor iba a hacer en su vida. Estamos ahí, ¿verdad? Entonces, hermano, el tema, el que se duerme lo pierde todo. Así es, ¿verdad? Ahora, yo quiero decirle algo. Podemos estar cerca de Jesús. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos que estamos cerca del Señor? Todos estamos cerca del Señor. Sin embargo, muchos de nosotros estamos cerca del Señor, pero estamos dormidos. ¿Oyó eso? Y seña que estamos dormidos es que no queremos vigilar, hermano. Le aseguro que convoco para mañana que vengamos a un ayuno y no venimos. Porque estamos dormidos. Y no estoy hablando de un sueño reparador, estoy hablando de adormecimiento espiritual. Sueños perezosos. Ya no nos alegra. Ya no nos alegran las vigilias, ya no nos alegra nada. Entonces, hermano, oiga, la hermana, le damos gusto, dijo, a la chuleta de carne, aleluya. Entonces, hermano, yo quiero decirle algo. Mire, toda relación depende indudablemente de una cercanía que vaya más allá de lo superficial, ¿sí o no? Una cercanía íntima. Puede creer usted acercarse a un hermano y tener un diálogo íntimo, ¿verdad? No de amorío, sino en intimidad. Yo me acerco a los hermanos y le digo, dígame, ¿cómo sintió la presencia de Dios hoy? No, me dicen los hermanos, yo me acerqué tanto al Señor que hoy sentí intimidad con Él. ¿Está conmigo, hermano? Entonces, la intimidad de diálogo, actos de amor y entrega. Una de las cosas más importantes en la vida espiritual es nuestra cercanía con Dios. Si nosotros, dice la palabra, nos acercamos al Señor, el Señor se va a acercar a nosotros. Quiere decir que cuando yo estoy pasando el problema, la prueba, la dificultad, lo que tengo que hacer no es huir de ellas, sino buscar a Dios, porque Él es el que lo soluciona todo. Entonces, si la palabra me dice a mí que me acerque a Dios, entre más cerca estoy de Dios, más rápido se van a resolver los problemas. Pero si yo tengo problemas, sea cual sea, entre más me alejo de Él, el problema se me alarga más. ¿Está conmigo, iglesia? Entonces, algo que quiero decirles que una de las cosas más importantes en la vida espiritual es nuestra cercanía con Dios. Nuestra salvación depende en gran manera de cuán cerca estemos de Jesús. ¿Oyó lo que dije? ¿Qué dije? Que nuestra salvación depende de cuán cerca estemos de Jesús. Pero también, amada iglesia, en la Biblia tenemos un caso en particular que sirve de ejemplo para mí y para usted de lo que sucede cuando no estamos cerca de Jesús, aun cuando Jesús estaba al lado de nosotros. La palabra de Dios dice que Jesús siempre estará con nosotros. La palabra de Dios dice que siempre va a caminar con nosotros. La palabra de Dios dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, si es posible. Entonces, hermano, tomando esto como ejemplo, vamos a tocar el punto de Pedro. Diga conmigo, Pedrito, diga. Vamos a hablar de Pedrito. Mire, hermano, Pedro, como ya sabemos, Pedro mostró tener un carácter impulsivo. ¿Cuántos saben eso? ¿Se acuerda usted cuando el Señor iba a ser apresado? Llegaron los soldados, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hizo Pedro? Desenvainó, ¿verdad? Dice la palabra
que sacó la pistola, no, ¿verdad? Porque en ese tiempo no usaban pistolas, pero dice que sacó su espada e inmediatamente cuando vio que al Señor lo iban a apresar, tiró el machetazo, como dicen, ¿verdad? Y le voló la oreja ¿a quién? ¿A quién? A Malco. Se la voló. Literalmente el ñuñuco de la oreja cayó abajo. Porque Pedro era ¿qué? Impulsivo. ¿Está conmigo, hermano? Entonces, hermano, si nosotros vemos el comportamiento de Pedro, yo me pongo a pensar, quizás Pedro lo hacía con el propósito de lucir bien delante de los discípulos. Ah, no, pues solo yo lo cuidé, ¿verdad? Ustedes no hicieron nada, yo dejé en vaina y le volé la oreja. Ya me imagino, ¿verdad? A Pedro dándole cátedra a los demás compañeros. ¿Está conmigo? Pero veamos esto. Quizás con el propósito de lucir bien, y esto lo vemos en su respuesta a lo que Jesús le dijo de su negación. Veamos lo que dice el versículo 22:31. ¿Está conmigo, hermano? ¿Qué dice el versículo 22:31? Dice el versículo 32, pero yo, le dijo el Señor, he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Dice el 33, y él le dijo, aquí va, oiga esto, y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también, ay, 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 y dice el 34, y él le dijo, Pedrito, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Oyó lo que dije? Pedro quería quedar bien con el Señor. Y le dijo, Señor, le dijo, te han apresado, pero no te preocupes, cuenta conmigo. Porque si te llevan a la cárcel, estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo. Y si es posible, Señor, entrego mi vida por ti. ¿Está conmigo? Veamos lo que dice. Mire, cuando Jesús fue arrestado sabemos lo que sucedió. Cómo Pedro reaccionó con su espada. Sin embargo, pregunto, ¿qué había en el corazón de Pedro? ¿Estaban sus palabras en sintonía con su corazón cuando le dijo al Señor, estoy dispuesto a ir a la cárcel y a la muerte si es posible? Porque en Lucas 22:39 dice la palabra, y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. ¿Está conmigo? ¿Qué hizo el Señor? Buscó la oración al Padre. ¿Qué hizo el Señor? Buscó en oración al Padre. Es un buen ejemplo para nosotros, ¿no le parece? Buscar al Padre es la mejor opción que nosotros tenemos, porque solo Él nos puede ayudar en los momentos determinantes en nuestra vida. Entonces dice la palabra, y saliendo se fue, el Señor, ¿verdad? Se fue como solía al monte de los olivos, y dice la palabra que todos los discípulos también le siguieron. Ahí va Pedro, versículo 40. Cuando llegó a aquel lugar, ¿a cuál lugar llegó el Señor? Al monte de los olivos. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. 41. Y el Señor se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. ¿Sabe qué es esa medida? Es como que usted agarre una piedra, ¿verdad? Ese es el tiro de piedra. Que usted agarre una piedra y la lance. Bueno, los hombres tenemos un poquito más, a saber, vea, fuerza, agilidad, porque yo he visto a mujeres tirar piedra y le hacen así, cae ahí, vea. El hombre le da más viento a la mano, cae más lejos. ¿Está conmigo? Pero la idea que le quiero dar es que aquí la palabra dice, se apartó de ellos, de los discípulos, el Señor a distancia como de un tiro de piedra. ¿Está conmigo, iglesia? Y puesto de rodillas, ¿qué hizo el Señor? Oró. ¿Qué hizo el Señor? Oró. Versículo 42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí el que esta copa.
¿Qué es eso? Señor, si quieres, pasa de mí la prueba que voy a vivir, la dificultad que viene para mi vida. ¿Está conmigo? Entonces aquí lo expresa diferente, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué está diciendo la palabra? Que en todo caso Jesús puso su vida en las manos del Creador, en las manos de su Padre. ¿Está conmigo, hermano? Y le dijo el Señor, Padre, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Cuando nosotros tenemos problemas, hermanos, se los he dicho un montón de veces, digámosle al Señor, Señor, yo quiero la sanidad. Señor, mis finanzas están mal, yo quiero mejorar mi economía. Yo tengo esto, tengo aquello, Señor, te las pongo en tus manos, ¿verdad que sí? Pero nosotros queremos que el problema se nos solucione mañana. Y si es posible, en el momentito que estamos orando, queremos recibir la contestación. Pero Jesús no dijo eso. Jesús dijo, y él dice, se apartó de ellos a distancia de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró al Padre. ¿Está conmigo? ¿Qué dijo? Padre, si quieres es, si estás de acuerdo conmigo, ¿verdad que sí? Padre, si quieres, si estás de acuerdo conmigo, haz que esta prueba que voy a pasarme sea más fácil. ¿Está conmigo, hermano? Pero que no se haga, le dijo el Señor, mi voluntad, sino la tuya. Versículo 43. Y dice que en ese momento se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué? Para fortalecerle. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros estamos pasando el problema? La dificultad, la enfermedad, la escasez o lo que sea. Cuando usted viene y yo vengo y me tiro de rodillas y le digo al Señor que se haga tu voluntad en mi vida. ¿Está conmigo? Los ángeles del cielo, hermano, ¿cuántos le dan gloria a Dios? Bajan no para solucionarle el problema, porque la orden de que se solucione todavía no la ha dado el Señor, diga amén. Pero la palabra dice que Él envía ángeles, ¿para qué? Para fortalecernos. Entonces la prueba, cuando está ahí y el Señor manda a los ángeles, la prueba se nos va a hacer menos pesada. Porque el Señor está trabajando en nuestro problema. ¿Está conmigo, hermano? 44. El problema es que en un momento determinado Jesús comenzó a sentir angustia, terror, porque dice el 44, y estando en agonía. Yo no sé cómo entiende esa palabra agonía. Yo estuve con varios de la iglesia el día martes en la velación de nuestro hermano Henry, el hijo de nuestra hermana Gertrudis, y yo hablaba casi parecido a lo que estamos haciendo. Yo le decía a los presentes, yo tengo la certeza, la confianza, que mi hermano Henry, si Dios le dio un poquito de vida en el instante de estar en agonía, y si él pidió perdón a Dios, ¿cuántos creen que el Señor lo perdonó? Porque todo, dice la palabra, el que invocar el nombre de Jesucristo será salvo. Y si Dios le dio la oportunidad a nuestro hermano Henry de poderse poner a cuenta porque él conocía la palabra, yo no lo dudé en ningún momento. Le dije que él estaba en la antesala ya. ¿Sabía usted que cuando morimos llegamos a un lugar como una antesala? Cuando usted va a viajar, se va al aeropuerto y no es pasando, ¿verdad?, que le chequean todo, no va directo al avión. Usted llega a un lugar donde va a esperar la hora. Diga amén, que le van a dar la orden que el avión va a salir para que usted lo pueda abordar. Parecido a esto es esto. Los muertos en Cristo no es que van directo al cielo. Están en una antesala, así como estamos nosotros, a la espera. ¿De qué? De que suenen las trompetas. Porque la palabra así dice. Usted me podría decir, pastor, ¿y los que mueren sin Cristo? Igual, hermano. Ellos van a un lugar, pero no van a estar felices como vamos a estar nosotros en la antesala antes que las trompetas suenen. Porque la palabra de Dios dice que ellos van a un lugar de tormento. Seguro han de tener algo donde están esperando, ¿verdad? Porque no van directo al infierno, pero hay un lugar donde ellos están esperando también para recibir conforme
lo que ellos decidieron en vida. ¿Está conmigo, hermano? Digo esto porque lo que estamos viendo, dice la palabra, y estando en agonía. ¿Quién estaba en agonía? El Señor. Dice que oraba menos. Lea ahí. ¿Oraba menos el Señor? Dice que oraba más intensamente. ¿Y qué es eso? Más larga la oración. Padre, gracias te doy, en tus manos me pongo salud, pues. No. Dice la palabra que el Señor, cuando estaba en agonía, cuando sintió que se le iba la vida, dice la palabra que oraba más intensamente. Y la palabra dice que era su sudor como grandes gotas de sangre que caían, oiga bien, hasta la tierra. Yo no sé cuántas veces usted ha pasado un buen susto. Yo después de la mordida de un perro, muchos supieron eso. Yo ahora no puedo ver un perro, porque lo veo allá. Yo veo bien al mío, ¿verdad? Porque lo conozco. Pero si yo veo un perro allá, comienzo a sudar, hermano. Y comienzo a temblar. Pues sí, yo pasé mi experiencia, ¿verdad? Y anda allá. No, yo no, ahí está el Chucho. Yo le tengo terror porque un perro me mordió. ¿Está conmigo? Entonces me imagino que cuando viene ese sudor helado, cuando empezamos a temblar, a flaquear, es de que las cosas no están bien. Y el Señor aquí, cuando oraba intensamente, Él sabía que las cosas no estaban bien para Él. Y por eso oraba al Padre. Y dice que comenzó a sudar y las grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, dice la palabra de Dios. Diga amén. Tristemente, amada iglesia, esta es la condición de muchos de nosotros en la iglesia de hoy en día. Tal vez aquí no, tal vez en otra iglesia, ¿verdad? Pero esa es la condición de muchos de nosotros en la iglesia de hoy en día. ¿Qué pasó con nosotros, pastor? Estamos dormidos. Y el resultado de estar dormidos es fatal en la vida espiritual, ya que nos desconectamos con el Señor. Diga amén. Estar dormido nos roba el privilegio y el deseo de orar. Si nos cuesta orar en la iglesia, hermano. Y que venimos a buscar conexión con el Señor, ¿verdad que sí? Usted dirá, el pastor se sienta adelante, pero no ve. Yo no los veo atrás, pero escucho. Y al que tengo a la par principalmente pongo el oído a ver si está orando, ¿verdad que? No ora. No, si es cierto, hermano. Y si no lo hago en iglesia, ¿usted cree que me va a venir ahí a pantallar? Pastor, yo oro a las 3 de la mañana. No, hombre, con que no ora a las 6 cuando viene aquí. Es cierto. Entonces, estar dormido en la vida espiritual nos desconecta con el Señor. Diga amén. Estar dormido, dije, nos roba el privilegio y el deseo de orar y finalmente nos aleja de Dios. Y esto fue exactamente lo que le sucedió ¿a quién? A Pedrito. ¿Está conmigo, hermano? Dice Lucas 22:54. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro, ¿qué hizo Pedro? Le seguía. No está en la lectura conmigo, hermano. Mire. Y prendiéndole. ¿Qué me está diciendo la Biblia? Que apresaron al Señor, capturaron al Señor. ¿Está conmigo? Y dice la palabra que cuando lo apresaron, lo capturaron, lo prendieron, como dice aquí, dice que lo llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Pero ya Pedrito se seguía alejando del Señor. Porque la palabra dice que cuando el Señor era conducido a la casa del sumo sacerdote, Pedro ya no le seguía de cerca. Pedro, dice la palabra, le seguía de lejos. ¿Está conmigo? Luego de haberse dormido, recuerde que el Señor dice que les dijo, oren para que no entren en tentación. Y él dice que se fue allá a orar y cuando él regresó los halló. ¿Cómo los halló? Orando. Los halló dormidos. Estaban roncando, hermano. Si habían moscas por ahí andaban, pero ellos dormían y el Señor oraba. ¿Está conmigo? Entonces Pedro, por haberse dormido, por eso Pedro le seguía de lejos al Señor. Y al estar lejos del Señor, sucedió lo que leímos. El estar lejos del Señor, oiga bien,
nos va a traer negación para el Señor. Porque Pedro se durmió y se alejó del Señor. ¿Y qué pasó? Le falló, lo negó. ¿Cuántas veces? 3 veces. ¿Está conmigo? Yo diría en esta noche, qué ironía, hermano. Un fracaso total para Simón Pedro. ¿Por qué? Mire, Pedro tenía al maestro tan cerca, tan cerca, tan cerca de él como usted no tiene idea. Caminaba con el Señor, comía con el Señor. ¿Está conmigo? Tener al maestro tan cerca de nosotros, hermano, y dormirnos. Tener al maestro tan cerca y estar tan lejos de él. Estar dentro del pueblo de Dios y sin embargo andar de lejos. Meditaba yo hoy que estaba ahí en la silla. Muchos no vinieron por la lluvia. Ahora digan, llovió. ¿Sabe qué pensaba yo en esa silla? Que ustedes son hombres y mujeres de fe. ¿Y los que no vinieron? No, sé que hay viaje, no, trae gripe, calentura, cojera, yo no voy. Eso es estar dormido espiritualmente, hermano. Yo me pongo a imaginar que cuando el Señor salía bajo las tormentas, ¿usted cree que los discípulos se quedaban? ¿Usted cree que las multitudes se quedaban tomando café o chocolate ahí en la casa? Dice la palabra que las multitudes le seguían, sin importar el clima. La palabra me dice que el Señor visitaba aldeas, lugares lejanos que caminaban. Antes no habían taxis, Uber, no había nada, hermano. Mire, les tocaba caminar, pero de kilómetros a kilómetros. Y la multitud seguía al Señor. ¿Por qué lo seguían? Porque tenían hambre y sed del Señor, aleluya. Cuando nosotros venimos a la iglesia, sin importar las inclemencias del tiempo, le demostramos al Señor que tenemos amor y sed por la palabra de Dios. Dígame, en iglesia. ¿Usted cree que a mí a veces no me dan ganas de quedarme en la casa así? Sí, hermano. Ay, me acuesto en una mi hamaquita que tengo ahí. Ay, cuando usted me vaya a regalar, pues regáleme una hamaca, oye, pero grande, no me vaya a regalar una chiquita. Me gusta estirarme ahí. Mira, hermano, a veces nos han dado ganas. La volteo a ver y, no, vámonos, me dice. O yo la volteo a ver, vámonos. Aunque sea caminando de lado. Allá cuando vayas para el cielo vas a ver como ya esa dolencia ya no la vas a tener. Yo le digo a ella, vas a entrar firme al reino de los cielos. Pobre mujer allá venía, ay, aquí se para a cantar. Alaben, hermanos, digan gloria a Dios, amén. Bueno, hasta llora. Y no llora porque ustedes la vean, no, llora porque ama la presencia de Dios. ¿Y usted qué hace? Abra la boca, líder, porque no los oye. Si no los oímos nosotros que estamos aquí, ¿usted cree que lo oyen ahí arriba? ¿Está conmigo? En Lucas 22:55 dice la palabra del Señor, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. ¿Cuál fue el error que Pedro cometió aquí? Dice la palabra, y habiendo ellos, ¿de quién está hablando la palabra del Señor? De los enemigos del Señor, hermano. De los enemigos del Señor. Dice la palabra, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor del fuego. Y Pedro se sentó también entre ellos. ¿Está conmigo? Y dice el versículo 56, pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. ¿Está conmigo? Y dice el versículo 57, pero él, ¿de quién estoy hablando? De Pedro. Pero Pedro negó diciendo, mujer, no lo conozco. ¿Qué le había dicho el Señor? Antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Aquí se estaba cumpliendo. Dice la palabra que Pedro negó diciendo, mujer, no me has confundido, yo no soy el chelón del cual andaba con Jesús. Y era él. ¿Está conmigo, hermano? Y dice el versículo 58, un poco después, viéndole otra persona dijo,
tú también eres de ellos. ¿Y qué hizo Pedro? Pedro dijo, hombre, no lo conozco. ¿Está conmigo? Versículo 59. Como una hora después, dice la palabra, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, con el Señor. ¿Por qué? Porque Galileo. Y dice el versículo 60, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida dice la palabra, mientras él todavía hablaba, que Pedro hablaba, dice la palabra que el gallo cantó. ¿Se cumplió lo que el Señor dijo? ¿Sí o no? Cuando Dios habla, se cumple. Cuando Dios habla, se cumple. ¿Qué dijo Pedro? No lo conozco. ¿Qué dijo Pedro? No sé lo que dices. ¿Qué dijo Pedro? No soy yo uno de ellos. ¿Qué dijo Pedro? No he estado con él. ¿Está conmigo, hermano? Lo negó rotundamente. Voy a ir terminando. Pero antes de terminar lo que acabo de decir, quiero decir oiga esto. ¿Cuántas veces usted y yo hemos negado al Señor? Porque estamos bonitos, estamos oyendo, atentos, que Pedrito le falló a Dios, aquí está bonito. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿cuántos de nosotros hemos negado al Señor? ¿Hay algún valiente que me levante la mano y me diga, pastor, yo he negado al Señor? Gracias, hermana Paulita. Ya va a ver por qué le fallamos al Señor. Muchas veces usted y yo hemos negado al Señor, ¿sí o no? Mire, hermano, la realidad es que no lo hemos negado como lo hizo Pedro, porque Pedro lo hizo con palabras. Pedro dijo, no sé quién es, no lo conozco. ¿Está conmigo? Él lo dijo con su boca, lo dijo con palabras. Usted y yo no lo decimos con palabras. Nosotros hemos negado al Señor con nuestras acciones. Con nuestras acciones. Diga amén, iglesia, ya nos vamos, ya nos vamos. Le fallamos al Señor con nuestras acciones. Mire, al Señor lo negamos cuando no cumplimos nuestras responsabilidades. Porque para ser cristiano no es así fácil. Tenemos responsabilidades espirituales que hay que cumplir el Señor. ¿Está conmigo? Lo negamos cuando no nos congregamos.